Recibe un afectuoso saludo. Te habla Larry Lugo y en esta ocasión veremos la primera parte del tutorial Flujo General de Trabajo sin Learners, correspondiente al módulo 5, Regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque tenemos dos o más variables independientes para predecir la dependiente. Regresores, variables independientes, features, variable respuesta, variable independiente. ¿Qué es eso de sin learners? Pues en Machine Learning, los learners son objetos de programación, es decir, programas que ejecutan los algoritmos de aprendizaje automático para aprender un modelo. En este tutorial en particular vamos a realizar una regresión lineal múltiple pero sin learners, es decir, sin algoritmos de Machine Learning. Esa parte la desarrollaremos en los siguientes tutoriales. ¿Qué tiene este flujo de trabajo que puede servir para cualquier problema de regresión lineal sin algoritmos de aprendizaje automático? Primero tenemos el widget, file o archivo. A través de este widget, recuerden, o de este objeto, porque en suma son todos objetos de programación, o nodos, como también los hemos llamado, al hacer doble clic podemos escoger cualquiera de los datasets que hemos utilizado previamente o cargar uno nuevo en la carpeta donde tengamos esa información. Así que ya lo hemos comentado varias veces, pero no está de más recordarles que así funciona. Otra forma de cargar conjuntos de datos, igual haciendo doble clic en nuestra área de trabajo, también pueden hacerlo mediante datasets. ¿Sí? El objeto o widget datasets. Si hacemos doble clic, allí verán la lista o la base de datos de todos los conjuntos de datos o datasets que tiene Orange más lo que ustedes hayan cargado. Hay muchos, más adelante les comentaré algunos que pueden utilizar para entrenar sus modelos dependiendo del problema definido y del objetivo de su estudio. Entonces, dos formas de cargar nuestros datos: con el widget file o archivo y con el widget datasets. Por ahora vamos a utilizar file. Lo primero que nos vamos a encontrar acá es con una tabla para obtener los datos de entrenamiento. ¿Entrenamiento de quién? Del modelo de regresión lineal. ¿Por qué? Porque para ajustar un modelo de regresión lineal siempre partimos de este paso previo. Dividimos los datos en un conjunto de entrenamiento o training y de un conjunto de validación o test. A partir de estos datos el modelo va a aprender y luego con los datos de validación vamos a comprobar qué tan bueno o no es el modelo. En este nodo, widget u objeto, vamos a seleccionar las columnas, que son esas columnas nuestras variables independientes. Recuerden que hemos recomendado comenzar con modelos sencillos, por ejemplo un modelo de regresión lineal, simple, con una sola variable independiente y una dependiente. A ver qué pasa. Se supone que hasta este momento ya nosotros hemos estudiado nuestros datos. Hemos llenado aquellos huecos, ¿verdad? Si hay datos faltantes, y no hicimos el proceso de imputación para poder rellenar esos datos y que el conjunto de datos mantenga su integridad. Ya hemos eliminado outliers, es decir, valores fuera de rango. Y de ser necesario, hemos transformado las variables. Por ejemplo, si tenemos variables que son números enteros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 o 5, una buena práctica generalmente es linearizarlos. Raíz cuadrada del valor más 0.5, etc. Y ya vimos en tutoriales previos cómo hacer ese tipo de transformaciones en nuestros datos. Luego tenemos el widget de regresión lineal, que es justamente el que va a aplicar el programa de regresión. ¿Para qué? Para obtener allí qué cosa, qué estamos buscando con la regresión lineal. En una regresión lineal estamos buscando obtener los valores de estos coeficientes de regresión. B0, B1, B2, B3 en este caso porque son tres variables independientes. Cuando nosotros ejecutamos este programa
este objeto de programación, estos widgets en general, pero en particular cuando ejecutamos el widget de regresión lineal, lo que estamos es a partir de esta data de entrenamiento obteniendo el valor de los coeficientes de las variables seleccionadas. Aquí hay 3 por el momento, que no necesariamente tienen que ser esas ni en ese orden. Puede ser x4, x8, x10, dependiendo de cuántas variables tengan en su conjunto de datos. ¿Y para qué? Porque con la variable independiente y su coeficiente, nosotros vamos a obtener, nos vamos a aproximar, vamos a predecir el valor de la variable dependiente o y. ¿Por qué hemos estado estudiando regresión lineal o regresión? ¿Y por qué hemos estado estudiando clasificación? Porque los problemas de machine learning, de aprendizaje de máquina, básicamente también se enfocan en esos dos tipos de problemas. En este caso, predecir una variable o bien clasificar un conjunto de datos. Cuando decimos clasificar es en bueno o malo, regular, etcétera, pasó, no pasó, ¿ok? Entonces tenemos problemas de regresión para predecir el valor de una variable en función de otras llamados regresores o variables independientes. Y luego tenemos los problemas de clasificación, donde a partir de esos regresores nosotros vamos a clasificar a una variable objetivo o una variable dependiente. En ese caso, en el caso de la clasificación, estamos hablando de una variable de clase. Muy malo, malo, muy bueno. Muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Aprobó, no aprobó. ¿Ok? En ese caso aplicamos entonces algoritmos de clasificación. ¿Y cuál es la diferencia esencialmente? Que en los problemas de Machine Learning, cuando aplicamos estos objetos de programación, entonces los llamamos learners o aprendices, porque son algoritmos de aprendizaje de máquina a través de los cuales el programa va a aprender un modelo. Así que por esa razón los hemos estado a lo mejor martirizando un poquito con toda esta parafernalia técnica y un montón de conceptos que a lo mejor les pueden resultar complejos, pero que estamos ejemplificando con casos concretos y con pasos secuenciales, claritos, sencillos como este, para que nos vayamos entendiendo. Entonces, regresión y clasificación son dos problemas también que vamos a resolver con el algoritmo de Machine Learning. Y la única diferencia entre esto que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en los próximos tutoriales es que este algoritmo, que en este caso es de regresión lineal, en adelante cuando utilicemos algoritmos de Machine Learning será justamente eso. Programas de aprendizaje de máquina, aprendices o learners. Entonces, bueno, manos a la obra con este primer tutorial que está muy sencillito. Repasamos. Nuestros datos los dividimos en el conjunto de entrenamiento y de validación. Seleccionamos cuáles son las variables que vamos a utilizar en nuestro modelo de regresión. Vemos las predicciones. Aquí vamos a ver los coeficientes que genera este modelo de regresión lineal. ¿Qué es un modelo de regresión lineal? Esto que está aquí. Si lo dejamos hasta x1, y es igual a b0 más b1 x1. Esta es la ecuación de una recta. Por favor, revisen el material correspondiente, que allí le explicamos esto con más detalle. Luego, a partir de las predicciones, vamos a seleccionar las columnas. ¿Para qué? Estas columnas o variables van a ser los valores que predice el modelo, es decir, los valores predichos y los valores originales. ¿Para qué? Pues para ver visualmente si los valores predichos se corresponden o no con los valores originales. ¿Y eso qué significa? En la medida en que los valores predichos se acercan al valor original, decimos que el modelo es bueno, es un excelente modelo. ¿Por qué? Bueno, porque va a predecir muy cerquita el valor real. Cuando eso ocurre, hablamos de la bondad de ajuste del modelo y se mide con un coeficiente que se llama R cuadrado o coeficiente de determinación. No queremos abundar en fórmulas porque no nos interesa la fórmula. En este caso nos interesa qué herramienta usar, cómo usarla y para qué nos sirve. Entonces, cuando un modelo es bueno, es decir, cuando el valor que predice está muy cercano al valor original, decimos que el modelo es muy bueno. Y lo medimos con el coeficiente de determinación o el R cuadrado.
Ese R cuadrado, cuando se acerca a 1, o en el caso de que fuera 1, significa que el modelo es 100% perfecto. El valor que predice es exactamente igual al valor real. Valor calculado con esta ecuación es idéntico al valor original, al valor real. En ese caso R cuadrado es 1, 100%. Y eso no pasa muy a menudo. ¿Qué es un buen R cuadrado? Cualquier cosa que se acerque lo más posible a 1, porque significa que el modelo es excelente. Pero depende del objetivo que ustedes tengan. A veces valores de 0,5, 0,7, 0,6 pueden ser aceptables. Porque imagínense que sea el estudio sea sobre alguna, predecir alguna variable relacionada con erradicar el cáncer. Entonces, si esa droga o esa variable mide la eficiencia de una droga y más o menos puede ser de un 60 o un 70%, puede salvar al 70% al 60% de los pacientes, sería muy bueno. Entonces, depende de qué es lo que esté midiendo mi variable dependiente. La moraleja es, mientras más elevado el valor de R cuadrado, que puede tener valores negativos, ceros y hasta 1. ¿Ok? 1, 100%, perfecto. El modelo predice exactamente el valor de la variable original o variable real. Insisto, caso raro, pero 0,7, 0,8, 0,9 por allí son valores excelentes, dependiendo de lo que estén buscando. En mi experiencia práctica, por ejemplo, en una ocasión queríamos predecir el desempeño estudiantil utilizando como indicador la nota final. Es un caso que hemos venido manejando, pero a partir de interacciones sociales en los foros. Entonces, eso es bastante complicado porque el desempeño estudiantil, a través de una nota final, ese indicador en realidad es multivariado, hay múltiples variables que inciden en el desempeño de un estudiante. Y pretender, por ejemplo, que las interacciones en un foro logremos predecir el 70, el 80, el 90% de una variable, realmente es poco probable. Entonces, en ese caso, lograr un 60, un 45, un 70% de R cuadrado es muy, muy bueno. Y un poquito más formalmente, cuando hablamos del R cuadrado, que es el, lo que nos va a indicar qué tan bueno es el modelo, mientras más cercano a uno, mejor. ¿Qué significa eso, ¿no? En términos estadísticos? Es el porcentaje de la variabilidad observada. Sí, de toda esa variabilidad que estamos viendo en nuestro conjunto de datos, el modelo va a explicar el porcentaje que indica el R cuadrado. Si es de 0,8 será de 80%. Y bueno, vamos a ver esto en la práctica. Entonces cargamos nuestros datos, en este caso Reg Lineal Dataset, que ya lo tienen en nuestra aula virtual. Seleccionamos los datos de entrenamiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esta data tiene 27.804 instancias. Cada instancia es una fila o un registro. ¿Ok? Si mantienen pulsado la tecla mayúscula y luego se desplazan a lo largo de la data, voy a seleccionar por ejemplo alrededor de unos 500 datos, hago clic y ya ven que lo que se marcó en azul fue lo que seleccionamos. Los primeros 500 datos los vamos a seleccionar como el primer juego de entrenamiento. Hay 27.000, pero no tengo por qué empezar con 27.000. Empezamos sencillo, pasito a pasito. Luego tenemos nuestro conjunto de validación, con los cuales vamos a probar el modelo. Entonces vamos a ir hasta el final para que no sean datos contiguos, sean diferentes. La idea del test de validación es que sea un conjunto de datos distintos, donde vamos a probar el modelo que estamos desarrollando. Entonces lo ajustamos con el conjunto de entrenamiento y lo validamos o lo probamos, lo testeamos con justamente el conjunto de validación o test. Pueden ser estos últimos. Si tenemos 27.804 menos 500 son 27.300 más o menos. Hacemos clic, tecla mayúscula, nos movemos 27.800 más o menos 27.300. Busca por aquí. Ok, entonces más o menos aproximado. En este caso porque es una demostración. Y lo ideal pues que sea cómo repartir. Si yo tengo el 100% de mis datos, generalmente uno puede seleccionar un 60% como conjunto de entrenamiento y un 40% como conjunto de validación. A veces es 70-30, 75 o 75-25.
¿Okay? Ese criterio es un poquito fino y puede incidir en el resultado dependiendo de qué tan compleja sea la data. Pero generalmente lo importante es que el set o el juego de entrenamiento sea mayor que el de validación. 60-40, 70-30, 75-25. Entonces, bueno, 27.300 aproximadamente. Vamos a buscarlos por aquí, alrededor de 7.300. Ya tenemos seleccionado alrededor de unos 500 datos para entrenamiento y unos 500 datos de validación. ¿Por qué aquí no seleccioné 60-40 o 70-30? Porque son demasiados datos. Es decir, seleccionar el 70 o el 60% de 27.000 son demasiados. Estoy empezando con 500 y 500 para el primer pasito. Luego, vamos a seleccionar las columnas. ¿Qué significa eso? Que tenemos un total en este dataset, como ya lo hemos visto, de 10 variables independientes. Tenemos aquí las features, características o variables independientes, que son estas: x1, x2, x3. Estoy empezando con x4. ¿Por qué x4? Nos han preguntado eso repetidamente. ¿Cómo seleccionar las variables independientes? Y eso es lo que hemos estado haciendo durante la segunda semana. Allí pues desarrollamos una serie de criterios, les mostramos materiales, hicimos prácticas para justamente saber cómo hacer selección de variables. Utilizamos criterios de correlación porque lógicamente esta variable tiene que tener alguna relación, la variable independiente, con la variable dependiente. Me explico, no podemos medir neutrinos, supongamos que la variable y sea número de neutrinos, con tomates. Un tomate no tiene nada que ver con neutrinos. Nada, porque los neutrinos lo atraviesan sin ni siquiera modificarlo. Entonces, las variables independientes deben correlacionarse con la variable dependiente. Y ya eso lo estudiamos. Hicimos pues una serie de ejercicios para ver técnicas y poder seleccionar a través del coeficiente de correlación, y también empleamos la técnica del análisis de componentes principales para ello. Supongamos que la variable x4 es una de esas variables que está correlacionada, y pues al aplicar todos esos criterios y técnicas decidimos que puede ser un buen predictor. ¿Cómo lo probamos? Bueno, si aquí no hay nada, porque eso puede ocurrir, ¿verdad? Tengo mis 10 variables aquí. Voy a comenzar con probar cualquiera de ellas. Supongamos que esta tiene un alto coeficiente de correlación con mi variable dependiente y. Pues la sumamos a features. Features son las x1, x2 y x3, variables independientes o predictoras. Y el target, que es mi variable dependiente, es mi variable y. Y listo. ¿Qué significa eso? Pues que este modelo matemático corresponde a una recta, y igual a b sub 0 más b1 por x1. Esa es la ecuación de una recta, el modelo más sencillito con el que podemos comenzar. Entonces seleccionamos poquitos datos. ¿Para qué? Para que el procedimiento no se vaya a tardar mucho, para que no estemos 2 horas esperando que la máquina procese 27.000 o 1 tera de datos. Y comenzamos con un modelo sencillo, el modelo de la línea recta. Listo. Siguiente paso. En la regresión lineal vamos a hacerla sin learners, o sea, sin algoritmos de aprendizaje automático, y por eso elegimos no regularización. En las siguientes prácticas vamos a ver algunos learners como estos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en esta sección nosotros seleccionamos cuáles son los modelos que queremos ajustar. Y justamente ese programa va a ajustar un modelo a través de un aprendizaje matemático, y eso es lo que consiste exactamente el learner o el aprendiz. Aquí si elegimos fit intercept significa que estamos fijando el origen de la recta a 0, al desmarcarlo. Si lo desmarcamos, como dice aquí, entonces nuestra recta o nuestra curva, dependiendo de las variables, arrancaría en 0. Pero aquí no es así. Vamos a dejarlo chequeado. No me interesa que sea 0, sino que sea la ordenada en el origen que corresponda. Si lo dejamos así como está, la ordenada en el origen, es decir, donde la recta corta al eje y, va a ser el valor B0. Si desmarcamos, entonces la recta va a cortar a nuestro sistema de coordenadas, nuestro eje Y y nuestro eje X, en 0. Pues vamos a dejarlo que con el valor de este B sub 0, que es el valor de la ordenada en el origen. Listo, ya está, ya se hizo el cálculo. Acá agregamos
el widget de predicciones y aquí agregamos esta tablita para poder ver qué es lo que produce el modelo. Entonces, hacemos doble clic, voy a tener los coeficientes de ese modelo de regresión. El intercepto, que es B sub 0, vale 1200,76. Y el valor de x4, perdón, el valor del coeficiente de x4, que en este caso sería nuestra primera variable, x1, es de 6.33187. Entonces, este procedimiento me da el valor del intercepto, que es b sub 0, y el valor de una sola variable. En este caso estamos haciendo el ajuste de una recta, de un modelo de regresión lineal simple, porque estamos incluyendo solo una variable. La x1 en este caso corresponde a la x4, ¿okay? Porque es la primera variable que introdujimos en el modelo y obviamente, aunque el número sea 4, se trata de una sola variable, que es esta que está aquí. Y este es el valor del coeficiente, ¿okay? Que lo vemos aquí en la tablita. Luego, si vamos a predicciones, ¿qué vamos a encontrar aquí? Esto está bien chévere, porque aquí tenemos los valores de todas nuestras variables independientes y tenemos para cada una de las instancias, tenemos el valor que calculó el modelo de regresión, es decir, el valor predicho, que es de 1189, por ejemplo, con relación a 1189,04, y el valor original, el valor real, el valor de nuestra data es de 1189. Pueden ver que con un modelo tan sencillo como la línea recta, ¿verdad? Estamos prediciendo, obtenemos el valor predicho bastante cercano al valor real, al valor original. Entonces tenemos el valor real y tenemos el valor calculado o predicho, 1189 y 1189,34, 1189,04, 1189, y así por el consiguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1189, 1181,83. Ven que hay diferencias porque el modelo no es perfecto. ¿Qué tan bueno es el modelo? Este modelo es desastroso porque el R cuadrado es de menos 1.077. Eso es un completo disparate. Les decía que para que el modelo realmente sea bueno debería tener valores positivos cercanos a 1, y eso sería, pues, un 1 sería el 100% de ajuste, o sea, un ajuste perfecto. En ese caso el modelo estaría obteniendo un valor predicho idéntico al valor original, que no es el caso. Y bueno, ¿cómo hacemos para mejorar eso? Justamente eso es lo que vamos a ver. Si nosotros seleccionamos aquí este widget de seleccionar columnas, en este caso tenemos regresión lineal. Esto podría estar de este lado, se lo pueden encontrar aquí, okay, así. ¿Y qué queremos ver? Pues queremos ver el producto de la regresión lineal graficado o en un mismo gráfico con la variable y, es decir, los valores predichos contra los valores reales, valores originales y valores calculados o predichos. Y lo hacemos a través de un line chart. En ese caso, fíjense, sombreamos estos dos y fíjense qué está pasando. La línea recta azul es obviamente mi modelo de regresión lineal simple. Sigue siendo simple porque solamente incluimos una variable, x4. Y la línea roja son los valores originales que tengo en mi dataset. Ven que tiene más o menos la misma tendencia, pero hay bastante diferencia entre unos y otros. ¿Cómo podemos mejorar el desempeño del modelo? Es decir, ¿cómo podemos hacer que este R cuadrado, ¿cómo podemos hacer que este R cuadrado se aproxime a 1? Y ese es justamente el trabajo del analista en estos problemas de regresión, de calcular una variable en función de otras. Insisto, cuando veamos ya los algoritmos de Machine Learning, el problema es el mismo. Tenemos una serie de variables para calcular una variable objetivo o una variable dependiente. ¿Qué cambia? El algoritmo. En lugar de utilizar este algoritmo de regresión lineal, vamos a utilizar algoritmos de aprendizaje automático. Pero el problema es el mismo, un problema de regresión. Y luego están los otros problemas que son los de clasificación, y para eso también tenemos algoritmos de aprendizaje de máquina que clasifican cosas. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, entonces aquí estamos seleccionando las variables del modelo. Supongamos que x4 y luego x5, x6, x8 y x10
fueron las mejores variables, ya sea que aplicáramos un método de análisis de componentes principales, regresión, etcétera, lo que ya vimos. Entonces vamos a agregar otra variable, por ejemplo x5. Entonces x5 yo lo puedo agregar aquí y ahora tengo, y pudiéramos agregar de una vez x6 para que se parezca a nuestro modelo de arriba. O sea, tengo x4, x5 y x6 vendrían a ser x1, x2 y x3 en ese modelo. O sea, tenemos 1, 2, 3 variables independientes que en la práctica son x4, x5 y x6 para predecir y. Entonces vamos a ver qué me dice el modelo. ¿Okay? Igual recuerden, no regularización por ahora. Vamos a ver aquí los coeficientes. Fíjense que x4 tiene 4, x5 tiene menos 0,025 y x6 tiene menos 10. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, ¿cómo interpretamos los modelos? ¿Qué significan estos coeficientes? Estos coeficientes, por ejemplo, este 4,95, o sea, es más o menos 5. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribirlo aquí. Bueno. Bien. X4, que en nuestro caso viene siendo X1, el coeficiente B1, o sea, el primer coeficiente de nuestra primera variable, que es X4, es 4,95. ¿Qué significa ese 4,95? Significa la proporción en la que varía nuestra variable y o nuestra variable dependiente cuando esta variable independiente, que en este caso es x4, ¿okay?, aumenta en una unidad. En pocas palabras, es la variación de y cuando la variable independiente x1, que en este caso es x4, aumenta en la unidad, o la variación de la variable dependiente cuando la variable independiente cambia en una unidad. Así, si estuviéramos midiendo, por ejemplo, el peso de algo, cada vez que la variable x1, que en mi modelo es x4, aumenta en una unidad, ¿okay?, una unidad de x1, en este caso x4, cada vez que x4 aumenta en una unidad, nuestra variable dependiente lo va a hacer en 4,95 unidades. ¿Por qué eso es importante? Porque significa que x5 aporta poco al modelo. Y eso es lo que significa, lo hemos estado conversando, que es una variable irrelevante, que no aporta mayor cosa, porque lo que aporta, o sea, cada vez que esta variable x5, que vendría a ser mi segunda variable en el modelo, aquí x2 en esta notación genérica, ¿verdad? Este sería x4, este sería x5. Cada vez que x5 aumenta en una unidad, y disminuye en menos 0,02, casi nada. Pero x6 es muy importante, porque me está diciendo que cada vez que x6 aumenta una unidad, por ejemplo, y disminuye 10 unidades. Entonces eso es un efecto importante. Es una contribución importante al modelo, ya sea que aumente o quite mucho, pero tiene un efecto importante, lo que significa que x5 la puedo descartar. Me regreso para acá, x5 no está aportando mayor cosa, la saco, vuelvo a ver aquí en las predicciones cómo está el r cuadrado y fíjense, fíjense lo que acabo de hacer. Simplemente agregué tres variables, x4, x5 y x6, que previamente seleccioné con los métodos y técnicas que ya practicamos. Entonces, en esa práctica vimos que x4, x5, x6, x8 y x10 pues no eran variables prometedoras. Empezamos con x4 desastroso, le metimos x5 y x6, o sea, tres variables, y no mejoró mucho la cosa. Sin embargo, al sacar x5, que lo que me está aportando es ruido, y a eso se refiere la palabra ruido. Perfectamente claro, vamos a volverlo a hacer, fíjense. Si metemos x5 como estaba antes y vemos cómo se comporta mi modelo, tengo un r cuadrado de 0,693. No está mal, pero como la variable en lo que me está aportando es muy poco, es, perdón, aquí está, menos 0,02, yo puedo sacarla del modelo porque lo que me está aportando es ruido, es información irrelevante. Si saco la variable 5 y ahora veo cuál es la predicción del modelo, subió a 0,743, o sea, 74,3%. Dijimos que cuando este número
se acerca a 1 es maravilloso, y un R cuadrado de 0,743 es muy bueno. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, fíjense, aquí está. El valor que calcula mi modelo de regresión es de 1188.11 y el valor real en nuestro dataset es de 1189. ¿Qué otra cosa podemos hacer para subir este R cuadrado? Recuerden que la data tiene 27.000 registros y yo solamente agarré 500 para el entrenamiento y 500 para la validación. Cuando nosotros aumentamos el número de instancias o de registros, también el R cuadrado puede aumentar. Vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, para entrenamiento, yo seleccioné hasta más o menos 500. ¿Okay? Vamos a ir al inicio con control inicio. Hacemos clic, shift y bajamos. Voy a seleccionar unos 2000. ¿Okay? 2000 registros para entrenar nuestro modelo. ¿Okay? Por aquí, 2000 y pico. Recuerden que estamos haciendo es una práctica. ¿Okay? Espera un momentito. Aquí, shift y bajamos y hacemos clic hasta donde queremos añadir nuestras instancias o registros, más o menos unos 2000. Ok, ahí está. Y luego en el test de validación podemos escoger un poquito más. O sea, podemos escoger, por ejemplo, una franja desde aquí 27.804, puede ser hasta 27.804, otros 1000. 27.804 serían 26.804 aproximadamente, otros 1000 registros. Estamos duplicando la cantidad de instancias o de registros para continuar con este proceso iterativo. Listo. Ahora vamos a ver, pasamos de 500 a 1000 registros. ¿Cómo está la predicción? Miren, disminuyó. Tengo 0,0406, o sea, 40,6%. ¿Cuál de los dos era mejor? Pues sin duda este último. Aunque el R cuadrado disminuyó, pero resulta que tengo más datos. ¿Qué significa eso? Que esos datos son más representativos de la data original. Eso tienen que tenerlo muy presente. Si la data que tenemos es muy poquita y no es representativa de la data global, entonces allí va a haber un bias. ¿Sí? Va a haber un sesgo importante porque esos datos me daban un buen R cuadrado, o sea, un buen modelo de 0,746, pero era apenas 500 datos. Al aumentarlo, estoy aumentando la variabilidad, es más representativa de los datos originales, pero obviamente me baja el R cuadrado porque estoy agregando más variabilidad. Van a ser datos más diversos y por lo tanto va a ser un poco más complejo desarrollar un modelo que sea un buen predictor de la variable Y. Y así, este proceso puede seguir siendo iterativo. Si vamos acá, seleccionamos las columnas, lo mismo, en la línea de regresión lineal, o sea, es decir, la curva, perdón, de nuestro modelo predictor de regresión contra los valores originales. Podemos verlo, ¿okay? Y seleccionamos los dos con Shift mayúscula. Y fíjense cómo ahora, antes era una línea recta, cuando teníamos solamente la variable x4, teníamos una línea recta contra los valores reales. Ahora tengo mi regresión lineal, es decir, en azul son los valores que predice el modelo y en rojo son los valores originales que ven que la tendencia es bastante cercana, aunque el R cuadrado sea de 0,4. Por eso les decía que 0,4, 0,5, 0,6 no necesariamente tiene que ser malo. Pueden ver que aquí ese R cuadrado es de alrededor del 40%, pero si colocan el cursor en el ratón, perdón, en cualquier parte de los datos, pueden irlo desplazando. Pueden ver que aquí mi modelo de regresión lineal calcula el valor en 1186,67 y el valor real de Y es 1187,89, bastante cercano. Y pues hemos desarrollado un modelo bastante sencillo con dos variables. Vamos a agregar otras más. Vamos a suponer que agregamos x10, por ejemplo, que es una de las que prometen. Entonces nos vamos a la columna, metemos aquí x10, ok. Vemos cómo andan los coeficientes. Fíjense que x10 tiene un coeficiente de 1, bastante bueno. Significa que cuando x10 varía en 1, y también lo hace. ¿Sí? Sería, por ejemplo, mi tercera variable.
cada vez que x10, que en este caso x3 corresponde a x10 en el modelo, varía en una unidad, que además positiva, y aumenta en una unidad. Parece prometedor. Entonces vamos a verlo. Predicciones. Miren, el R cuadrado es de 1, es de 100%, o sea, mi modelo es perfecto. Estos son datos simulados, no son datos reales. Es una data que nos permite ejemplificar lo que estamos haciendo. Pero fíjense que el proceso es exactamente el mismo a nivel real, a nivel profesional, a nivel del analista, del científico de datos, es lo que estamos haciendo. Entonces tengo un R cuadrado de 100, de 1, 100% preciso. El valor que calcula el modelo es 100% exacto al valor de la variable original. O sea, el modelo, el valor predicho por el modelo es idéntico al valor original. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí en el gráfico. Fíjense que coinciden de tal forma, coinciden de tal manera que se confunden. ¿Lo ven? Ahí están los dos. 1187,38, 1187,38 en el caso de Y. Apenas se alcanza a ver el tono azul cuando yo muevo el cursor del ratón. Y bien, de eso se trata, ¿verdad? Entonces, resumiendo, en los primeros pasos que dimos con los módulos de selección de variables, vimos distintos criterios, métodos, técnicas y herramientas para seleccionar aquellas variables que sean prometedoras, que puedan funcionar como buenos predictores de mi variable independiente o variable Y. ¿Qué podemos calcular en el caso de la educación? Pues todo el montón de variables relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje como desempeño académico, con distintos indicadores. Uno es la nota final, pero no es el único. También el proceso educativo tiene aspectos administrativos y podríamos, por ejemplo, querer calcular, no sé, la hora hombre, cuánto es el costo de la hora hombre a partir de X variables independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante ese proceso, ese preprocesamiento, que es lo que estuvimos viendo durante los primeros módulos. El preprocesamiento, que consiste en eliminar los outliers, rellenar aquellos datos faltantes con el proceso de imputación, transformar las variables si es necesario, linearizarlas o categorizarlas, o aplicar alguna transformación, por ejemplo, para mejorar la distribución de esas variables y que se parezca más a una distribución normal, etc. Una vez que tenemos esos datos listos, entonces empezamos con modelos sencillos, como lo que acabamos de hacer ahora, un modelo de línea recta, y vamos agregando aquellas variables que hemos ya seleccionado, aplicando los criterios de selección con los distintos métodos y técnicas. Bueno, aquí tienen, les dejo esto, que es un flujo general de trabajo sin learners, es decir, sin algoritmos de aprendizaje automático, lo que veremos en las siguientes partes de la práctica del módulo 5. Como siempre, de verdad que es un privilegio compartir este recorrido de aprendizaje contigo. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Un gran abrazo.